Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar a un capítulo 5, donde vamos a titular Fuerza eléctrica y campos eléctricos. Bueno, estos tres últimos capítulos están destinados más que todo a la parte de electricidad. Vamos a ver la parte de electrostática y también la parte de electrodinámica, ¿no? Y esta parte de fuerza eléctrica y campos eléctricos precisamente pertenece a la parte de electrostática, ¿no es cierto? A ver, iremos analizando algunos conceptos siempre de manera puntual. Por ejemplo, definir en este caso una carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? ¿Cómo podemos originar una carga, en este caso eléctrica, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta dos esferitas de vidrio. Acá, imagínense, A es una esferita, esta A también es otra esferita, ¿no es cierto? Las cuales las vamos a frotar, en este caso, con un paño de seda, ¿no? Imagínense, una esferita, ¿no es cierto? Lo frotamos con un paño de seda. Y también la otra, y las vamos a colgar de esta forma, ¿no? Es decir, cerca uno del otro. ¿Y qué va a suceder? Fíjense, va a ocurrir en este caso una repulsión. ¿Qué significa eso? Si este es el instante inicial, ¿verdad? Este es el instante inicial y este es el instante final. O sea que va a haber un rechazo entre ellos, ¿no? Entonces decimos de que así flotadas estas dos esferitas están repeliéndose o rechazándose, como ustedes quieran. Bien, por otro lado, también vamos a tomar en cuenta en este caso otras dos esferitas. Y estas dos esferitas vamos a tomar en cuenta de que es de material ebonita o también bastante parecido al caucho, ¿no? Las vamos a frotar en este caso con piel, ¿no es cierto? Frotamos estas dos esferitas. Y una vez que las frotamos estas esferitas, ¿no es cierto? Igual las vamos a colgar, ¿no? Tal como acá mostramos en la figura inicial. ¿Y qué va a suceder? Vamos a notar de que también se repele, ¿no? Si bien acá existe una fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza y esta fuerza significa repulsión, pero acá también va a existir una fuerza y acá también va a existir una fuerza, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces de que estas fuerzas están relacionadas con la fuerza de repulsión. También se repele. Pero, ¿qué sucede si es que, en este caso, acercamos esta esferita de vidrio, ¿verdad? Con esta otra esfera de ebonita. O sea, tal como acá les indico, esta es la esfera de vidrio y esta es el de la ebonita o caucho, ¿no? Las colgamos de esta forma, ¿no es cierto? Y vamos a notar de que ahora sí, fíjense, se van a atraer. Y al atraerse acá, van a chocar, ¿no? Chocan, ¿listo? ¿Se entiende? Entonces, obviamente van a permanecer de esa forma, unidos. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? ¿No? Ha actuado una fuerza, en este caso, de atracción, ya no de repulsión. ¿No es cierto? Es decir, una vez que acercamos, les repito, esta esfera de vidrio y esta esferita de ebonita o de caucho, las colocamos de esa forma y directamente se van a acercar y van a atraerse en este caso. Entonces, de este pequeño experimento llegamos a la conclusión de que las cargas de un mismo signo se repelen. Ahora, ¿a qué me refiero decir las cargas del mismo signo? Por ejemplo, en este caso de la esferita de vidrio vamos a asumir de que tienen carga positiva, indicaremos, ¿no? Estas dos esferitas y se van a repeler. En este caso vamos a tomar en cuenta como carga negativa de este material ebonita, ¿no? Y si están cargados negativamente, estas dos esferitas también se van a repeler, ¿no? Pero en cambio, en este caso, la carga positiva tomamos en cuenta para el vidrio y la negativa en este caso para la ebonita, entonces se van a atraer, ¿no? Entonces de acá se llega a la conclusión de que las cargas de un mismo signo se repelen
y las de signos contrarios se atraen. ¿De acuerdo? Entonces, con esta pequeña experiencia podemos hacer notar, ¿no es cierto?, de que existen cargas positivas y negativas, ¿no? Y es una carga, obviamente, una carga, en este caso, estática, ¿no? Nosotros estamos originando de que estas esferitas, estamos ocasionando más bien de que estas esferitas puedan cargarse, ¿no? Les repito, por ejemplo, esta esferita al flotar, si es de vidrio, lo frotamos en este caso con un paño de seda, imagínense, y luego la colgamos de esta forma y también esto es de esta forma, y va con una repulsión. ¿De acuerdo? Entonces, repito, con este experimento queremos demostrar de que existen dos cargas, ¿no? Les repito, una carga positiva y una carga negativa. Ahora bien, pero ¿quién es el personaje que analizó mucho más a profundidad este tipo de fenómenos? Ha sido precisamente este señor Coulomb en el año 1785, ¿no es cierto? Su nombre completo de este señor es Charles Augustin de Coulomb, ¿no? ¿Y qué experimentos realizó? Bueno, tal como acá indicamos, ¿no es cierto? Acá colocó dos cargas positivas inicialmente, carga 1, carga 2, y también acá hay que tomar en cuenta la distancia existente entre estas dos cargas. Esa distancia acá lo estamos tomando en cuenta como distancia L. Ahora, si estas cargas son positivas, ¿no es cierto? Entonces va a actuar una fuerza, fíjense, orientada en este sentido para la carga 2 y orientada en el sentido, en este caso, para la carga 1. ¿Qué significa el sentido de estas fuerzas? De que se están, en este caso, repeliendo, ¿no? Son del mismo signo. Pero en cambio, acá podemos notar de que si mantenemos esta carga 1 en esta misma posición, y en vez de esta carga 2, colocamos otra carga, acá estoy tomando como carga 3, pero ya cargada negativamente, ¿no es cierto? Entonces, si acá se tiene una carga positiva y esta carga negativa, ¿qué va a pasar con la fuerza? La fuerza va a actuar en este sentido, ¿sí? Van a actuar, si ustedes quieren, hacia adentro, ¿no es cierto? De la posición que tienen estas dos cargas. ¿De acuerdo? La distancia acá también es distancia E. Entonces, tomen muy en cuenta el sentido de la fuerza. Sabemos que la fuerza es un vector. ¿En qué sentido está actuando cuando son cargas del mismo signo? ¿Y en qué sentido están actuando cuando son de diferentes cargas, ¿no? Una positiva y otra negativa. Pero como les decía, basándose en esta experiencia, este señor Coulomb da a conocer esta formulita, o más bien define esta fórmula, ¿no? De que esta fuerza, ya sea de repulsión o de atracción, es igual a ¿qué? Es igual a una constante K, la carga 1 multiplicado en este caso por la carga 2, y dividido entre la distancia que existe entre estas dos cargas, ¿verdad? Elevado al cuadrado, ¿sí? Donde está acá, aclaramos, es la constante de proporcionalidad, ¿no? Pero a la vez, fíjense, esta constante K está definida como 1 sobre 4pi E sub 0. Ahora, ¿qué es la E sub 0? Fíjense, la E sub 0 es la constante de permitividad en el vacío. Esta E sub 0, por si acaso, ya se halló en forma experimental. Y cuyo valor en el vacío, les repito, en el vacío, ¿no es cierto?, está dada con el valor de 8,85 por 10 elevado a la menos 12. En unidades, en grados de Coulomb sobre Newton por metro al cuadrado, ¿no? De tal manera que en esta constante de proporcionalidad, ¿no es cierto?, si vamos reemplazando datos, acá tenemos, bueno, tomando en cuenta esta formulita, ¿verdad?, 1 sobre 4 pi. Pero esta pi, les recuerdo, es la constante matemática, ¿no? Es el 3,1416. Bueno, ustedes ya conocen el valor de esta pi, matemáticamente o numéricamente, ¿sí? Y multiplicado por la E sub 0.
Y la E sub 0, les repito, tiene el valor de 8,85 por 10 elevado a la menos 12, pero en unidades de Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. Ahora, si realizamos esta operación, ¿no es cierto? 1 dividimos entre esta cantidad que está en el denominador, fíjense, vamos a obtener 9 por 10 elevado a la 9, ¿no? Si ustedes calculan en este mismo momento, fíjense, les va a dar 8,99. Hagan la prueba en este momento, si tienen una calculadora cerca, hagan esta operación, ¿no? Les va a dar algo así, 8,9999. Y eso directamente se los redondea en este caso a 9. Pero por 10 elevado a la 9. ¿Y en qué unidades? En unidades de Newton por metro al cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, repito, pueden realizar esta operación, ¿no es cierto? Y comprobar este valor de 9 por 10 a la 9. Este valor, por si acaso, es bastante utilizado en la parte de electrostática para analizar más que todo las fuerzas de atracción y de repulsión entre cargas. ¿Sí? Aclarando algunos términos que tenemos acá en las figuras, Q1, Q2 y Q3 en este caso son cargas eléctricas, ¿no? Son cargas eléctricas y generalmente se mide en la unidad de Coulomb, en honor precisamente a este señor Coulomb, quien, les repito, por primera vez dio a conocer esta formulita. ¿De acuerdo? Por otro lado, también R, que está en la fórmula, es la distancia entre cargas. Ahora, esta distancia entre cargas, entre estas dos cargas, bueno, se puede medir en metros, en centímetros, en pies y otras unidades de longitud. ¿Sí? Y también la F, obviamente, que aparece en la fórmula, es la fuerza de atracción o repulsión, ¿no? Y recordemos de que la fuerza, la unidad en la que más se mide es el Newton, ¿verdad? Y precisamente acá está en el valor de la E sub 0. Esta N significa Newton. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de atracción o repulsión se mide en unidades de Newton. ¿De acuerdo? Bien, a ver, iremos aclarando con algunos ejemplos precisamente el uso de esta formulita, ¿no? Y también, de paso, vamos a repasar también vectores, porque al analizar estas fuerzas, ¿no es cierto? Al final vamos a tener que recordar conceptos fundamentales de la suma y resta de vectores. ¿Sí? A ver, tomamos en cuenta el siguiente ejemplo y decimos, se tienen dos cargas que se atraen con una fuerza de 10 newtons, ¿no? Acá, bueno, ya está en la figura, carga 1 y carga 2. Enseguida vamos a dar datos numéricos, ¿no? Ahora bien, la pregunta es calcular la fuerza con la que se atraerán cuando su distancia de separación se duplique. ¿Sí? Ahora acá tenemos una distancia, en este caso R, entre estas dos cargas. O sea, en la posición que acá lo vemos, ¿no es cierto? Estas cargas, carga 1 y carga 2, ¿no? En este momento, la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Además, como son de cargas distintas, de distinto signo, ¿verdad? Vamos a notar que las fuerzas actúan hacia adentro, ¿sí? Entonces, esta fuerza que nos da como dato es 10 newtons. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la fuerza con la que se atraerán estas dos cargas cuando esta distancia sea el doble? O 2n, como ustedes quieran. ¿Está claro? A ver, entonces iremos analizando este ejemplo precisamente considerando que la distancia que existe entre esas dos cargas se duplica, ¿no es cierto? Bueno, a ver, entonces, resolviendo este ejemplo, acá indicamos solución. Bueno, entonces, analizando estas dos
estas dos cargas, ¿no? Decimos, a ver, aplicando precisamente la ley de Coulomb, el cual nos indica que la fuerza es igual a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido entre la distancia que existe entre ellos, pero elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Ahora, si se duplica la distancia R, a ver, si se duplica, indicaremos la distancia, bueno, la distancia decimos en este caso R, ¿sí? Pero antes, para ir ordenando nuestras ecuaciones, esta ecuación de acá que hemos escrito inicialmente, vamos a llamar ecuación 1, ¿sí? Esta fuerza es esta fuerza que estamos colocando acá, ¿no es cierto? Y estas son las cargas, carga 1 y la carga 2. Ahora, si se duplica la distancia, estamos indicando R, ¿no? ¿Qué va a indicar aquello? Bueno, acá mantenemos la carga 1, la cual sigue siendo positiva. Ahora, si esta es la distancia R, ¿verdad? Si se duplica esa distancia, obviamente vamos a tener 2R, ¿no? Bueno, más o menos hasta acá. ¿No es cierto? Y esta sigue siendo la carga 2, pero negativa. Además, aclarando que esta nueva distancia existente entre estas dos cargas, ¿no es cierto? Ahora ya es la 2R. ¿Sí? Ahora, si se tiene esta distancia 2R, lo que nos pide que calculemos es la nueva fuerza de atracción. ¿No es cierto? Entonces, como se están manteniendo los signos de estas cargas, entonces también acá vamos a tener el vector, indicamos, llamaré fuerza 1. ¿Sí? Acá también va a actuar, en este caso, la fuerza, llamaremos 2. Perdón, fuerza 1 en daño, ¿no? ¿No es cierto? Estamos hablando también de fuerza 1. Ahora la pregunta es, ¿cómo llamamos esta fuerza 1? ¿Sí? Pues repito, sabiendo que la distancia entre estas dos cargas se duplica. Pero acá, en la posición que los vemos inicialmente, esta fuerza que actúa entre estas dos cargas es de 10 newtons. Ya se conoce ese valor. ¿Sí? Esto nuevamente vamos a acudir a la ley de Coulomb, donde decimos, a ver, por ley, diremos de Coulomb. Ahora, en esta situación, ¿no es cierto?, tenemos que tomar en cuenta la fuerza F1. Esa fuerza F1 va a ser igual a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido ahora entre la nueva distancia. Esa nueva distancia, como podemos notar acá, es 2R, ¿no? Pero 2R, en este caso, elevado al cuadrado. Perdón. Ahora bien, desarrollando, acá tenemos F1, esta es la constante K, esta es la carga 1, esta es la carga 2, ¿no es cierto? Dividido entre, bueno, sabemos que 2R elevado al cuadrado, estamos hablando de 4R al cuadrado. Perdón. Llamaremos ecuación 2. ¿Sí? Esta ecuación desarrollada de esta forma. Bien, tenemos ya la ecuación 1 y la ecuación 2. Resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Y lo que queremos calcular es precisamente la fuerza F1. ¿Sí? Entonces, una forma de realizar rápidamente la solución de estas ecuaciones, digamos, ¿no? Dos ecuaciones, ¿no es cierto? Es hacer la división, ¿no? Entonces, decimos dividiendo, indicaremos, a ver, la 2 con la 1. ¿Sí? Entonces, al hacer esa división, notamos que vamos a obtener F1 dividido, en este caso, F. La fuerza F, ¿no? Pues F1 es igual a la constante K
Acá tenemos la carga 1 multiplicado por la carga 2, ¿no es cierto? Y dividido en este caso entre, bueno, 4R al cuadrado. 4R, en este caso, al cuadrado. Bueno, ya lo voy a hacer más entendible. Acá decíamos F1 dividido entre la F2. Ya, ahora está mejor. ¿Sí? Perdón, F nada más, ¿no? Esta es la F. Pero hay que notamos que es igual a también la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido en este caso, acá está, ¿no? La 1, entre la distancia R al cuadrado. Entonces, esta división notamos que vamos a poder simplificar, ¿no es cierto? La constante K, carga 1 y carga 2, acá también carga 1 y carga 2, haciendo extremos y medios, ¿no? Y al final, ¿qué nos queda? También, ¿no? Las R cuadrados, ¿no? R cuadrado también se va con el R cuadrado, ¿no es cierto? Y al final, esta relación de la fuerza 1 sobre la fuerza F nada más, ¿no es cierto? Va a ser igual que, haciendo extremos y medios, vamos a tener nada más que un cuarto. ¿Está correcto? Solamente nos queda ya esta relación, ¿no? Ahora sí, F1 podemos despejar la fuerza que buscamos y va a ser directamente igual a F sobre 4. ¿No es cierto? Por lo tanto, F1 va a ser igual en este caso a la fuerza F. Pues fíjense, esta fuerza F ya es dato, ¿sí? Es esta fuerza de acá, cuando la distancia entre las cargas era R, ¿no? Y ese dato acá, bueno, está en el enunciado, nos indica de 10 newtons. Entonces acá colocamos 10 newtons y dividimos entre 4. ¿Sí? Perdón, está correcto, 10 dividido 4, ¿verdad? Sí, está correcto. ¿No es cierto? Y haciendo esta división, el resultado da directamente 2.5 newtons. ¿Sí? O sea que esta nueva fuerza, fíjense bien, la fuerza F1, tiene el valor de 2.5 newtons, ¿no? Pero cuando estaba solamente a una distancia R, esta fuerza de atracción entre ellos era de 10 newtons, ¿no? Y cuando a cada separación, les repito, es al doble ya de la distancia, esta fuerza que va a actuar, esta fuerza de atracción entre estas dos cargas, va a disminuir a 2.5. Y seguramente si vamos alejando más y más estas carguitas, ¿no es cierto? Esta fuerza también va a ser menos, va a ir decreciendo. ¿De acuerdo? O sea que mucho depende también de la distancia a la cual, con la cual más bien están separados estas cargas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, veamos un otro ejemplo, siempre con la finalidad de que vayamos familiarizándonos con esta fórmula de la ley de Coulomb, el cual se aplica bastante, les repito, en la parte de electrostática, especialmente para analizar la fuerza de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. ¿No es cierto? A ver, entonces, nos planteamos este nuevo ejemplo. A ver, vamos a indicar el enunciado de la siguiente forma. Bueno, indicamos. Se tienen tres cargas puntuales. Indicamos tres cargas puntuales. Para tener una mejor referencia, acá voy a representar en las coordenadas X y Y. Bueno, algo así más o menos. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Sí? Ahora, las cargas están ubicadas
¿no es cierto? Inicialmente, una primera carga en el centro de origen de estas coordenadas, ¿no? Ahora, la otra carga está colocada en el eje Y, vamos a indicar más o menos por acá, ¿no es cierto? Y la otra carga está en este punto. Bueno, ¿sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta de que esta es la carga 1. Esta es la carga 1. Esta es la carga 2, la que está en el origen de coordenadas. Y esta es la carga 3. ¿Sí? Además, también se va a tener referencia de la distancia que existen entre estas dos, o tres cargas más bien, ¿no? ¿No es cierto? A ver, acá colocaremos una distancia R1 y la distancia entre la carga 2 y la carga 3, vamos a indicar una distancia, en este caso R2. Además, vamos a tomar también en cuenta este ángulo existente de la distancia entre la carga 2 y la carga 3, ¿no es cierto? Con respecto al eje X, y vamos a indicar que es de 30 grados. Bien, antes de plantearnos la pregunta, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos, ¿no? Indicamos en este caso datos. En los datos se va a conocer el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, el valor de la carga 3, pero también las distancias R1 y R2 van a ser conocidas, ¿no? Ah, pero me olvidaba. ¿Cuáles son los signos de estas cargas? Fíjense, la carga 1 vamos a tomar en cuenta como positiva, ¿sí? La carga 2 como negativa y la carga 3 también como positiva. Esos son los signos, en este caso, de las cargas. Ahora bien, ¿cuáles son los valores de estas cargas? La carga 1, esta carga de acá, vamos a asumir que tiene el valor de 1 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, ¿no? Por si acaso con la letra C también se abrevia la unidad, en este caso de coulombs, ¿no es cierto? La carga 2, vamos a tomar en cuenta su magnitud de 2 por 10 elevado a la menos 6, también en coulombs. También la 3 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Ahora bien, ¿qué pasa con las distancias? Fíjense, la distancia existente entre las cargas 1 y 2, vamos a tomar en cuenta 10 centímetros. ¿Sí? La distancia existente entre la carga 2 y la carga 3, vamos a asumir que sea de 15 centímetros. Ahora bien, nos planteamos la pregunta. Decimos, calcular, diremos, la fuerza resultante, calcular la fuerza resultante, diremos, sobre la carga Q2. Sobre la carga indicaremos Q2. ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cuál será la fuerza resultante que se estará ejerciendo sobre esta carga 2? ¿Sí? A ver, ¿cómo hallamos esa fuerza resultante? Bueno, realizando la solución de este ejemplo. En primer lugar, vamos a hallar los vectores fuerza, ¿sí? O sea, vamos a hallar en forma separada, por ejemplo, la fuerza de atracción que existe entre las cargas, en este caso 1 y 2. ¿No? Va a ser de atracción, ¿verdad? Porque si Q1 es positiva y Q2 es negativa, es va a haber una fuerza de atracción. ¿Sí? Pero también vamos a calcular en forma separada la fuerza de atracción entre la carga 2 y la carga 3, ¿no? Y acá también notamos que son de signos distintos. Por lo tanto, la fuerza de atracción entre la carga 2 y la carga 3 también va a ser en este sentido.
¿sí? Entonces, hallaremos más antes esas fuerzas y luego vamos a trazar vectores, ¿no es cierto? A ver, decimos entonces, entre carga 1 y carga 2. Acudimos a la ley de Coulomb, donde acá, en este caso vamos a asumir actúa una fuerza F1 de atracción. Y según Coulomb nos indica que, bueno, vamos a aplicar la constante K, acá la carga 1, la carga 2 dividido entre la distancia que existe entre estas dos cargas, R1 y, perdón, carga Q1 y Q2 precisamente es R1, pero R1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula. Entonces podemos emplazar datos para allá esta fuerza F1, donde esta constante K, recordemos, está dado por el valor de 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Carga 1. Carga 1 en este caso nos indica que tiene el valor de 1 por 10 elevado a la menos 6 en coulombs. Multiplicado nos dice, ¿no es cierto?, por la carga 2, y la carga 2 tiene la magnitud de 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y vamos a dividir entre la distancia de separación entre las dos cargas, ¿no? Y nos indica que es 10 centímetros. Pero 10 centímetros tenemos que llevar a metros. Y sabemos que 10 centímetros, en este caso, es equivalente a 0.1 metro, ¿sí? Pero elevado al cuadrado. Bueno, alguien dirá, pero ¿por qué nos empezamos directamente acá 10 centímetros? ¿No? Porque si acá colocaríamos 10 centímetros, fíjense, habría no una relación, en este caso, de unidades, ¿no? Acá las unidades de esta constante está en metro, ¿no es cierto? Y necesariamente la distancia con la cual vamos a resolver el problema también tiene que estar en metros. Es por eso de que 10 centímetros estamos llevando a metros, ¿no? Ahora, este resultado tiene que darnos en newtons, ¿verdad? ¿No es cierto? Veremos si nos da en newtons, porque newtons es la unidad de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, notamos que, a ver, más antes, las unidades de carga. Acá Coulomb y Coulomb cuadrado, ¿verdad? Y se va a simplificar con el Coulomb al cuadrado del denominador. O sea, las unidades de carga se pueden simplificar. ¿Qué pasa con las unidades en este caso, de metro cuadrado? Acá en el numerador tenemos metro cuadrado y acá en el denominador también tenemos metro cuadrado. ¿Sí? Y solamente acá nos va a quedar la unidad de Newton. ¿De acuerdo? A ver, hagan esta operación. Hagan la operación de 10 elevado a la menos 6 por 10 elevado a la menos 6. Multipliquen por 10 elevado a la 9, a la vez por 9, y dividan entre el resultado que les va a dar de 0.1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da ese valor? A ver, vayan haciendo ese cálculo. Muy a menudo, jóvenes, este tipo de operaciones se realiza en esta parte de electrostática o fuerza eléctrica entre cargas. Entonces, acostúmbrense a utilizar estas cantidades bastante grandes o bastante pequeñas, ¿no es cierto? Y más que todo, ¿no? Realicen en forma correcta cómo operar en este caso entre exponentes, ¿sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, acá, 10 elevado a la menos 6 por 10 elevado a la menos 6. Esto también es matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se tiene la misma base? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los exponentes? ¿Sí? Ahí también entra ya matemáticas, ¿no? Entonces, esta fuerza F1 calculada en base a estos datos. No sé si están de acuerdo conmigo. El resultado es 1.8 newtons.
da ese valor. A ver, jóvenes, ustedes también vayan realizando, les repito, esa operación, ¿sí? De esa forma calculamos esta primera fuerza. Ahora, de forma similar, vamos a proceder entre las cargas 2 y 3, ¿no es cierto? En este caso decimos entre cargas indicaremos Q2 y Q3. Para ello también vamos a aplicar la ley de Coulomb, donde esta vez vamos a colocar F2 o fuerza 2. Esto es igual a la carga 2, pero antes la constante, ¿no? La constante K, acá recién colocamos la carga 2, multiplicado esta vez por la carga 3, y dividido ahora entre la distancia de separación entre estas dos cargas. Y esa distancia de separación es R2, pero R2 al cuadrado. ¿Sí? Notamos que está en función de datos conocidos, entonces acá colocamos fuerza 2, la constante K sabemos es 9 por 10 elevado a la 9 en unidades de Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado. La carga 2 está en los datos, es 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, multiplicado esta vez por la carga 3. Y la carga 3, fíjense, según los datos, es 3 por 10 elevado a la menos 6 también en coulombs. Y dividido entre la distancia de separación entre estas dos cargas, ¿no? O sea, la distancia R2. Y esa R2, según los datos, es 15 centímetros. Y llevado a metros, vamos a tomar en cuenta 0,15 metros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder calcular esta otra fuerza. ¿Sí? A ver, vayan calculando, jóvenes. ¿Cuánto da esta nueva fuerza? Tiene que estar en newtons otra vez, ¿no? Acá nuevamente notamos que se va a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. También las unidades de carga se van a simplificar, ¿no? Y nos queda solamente la unidad de Newton. Y precisamente la fuerza se mide en newtons. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Ya han calculado cuál es la magnitud de esta otra fuerza de atracción? Pero, les repito, entre las cargas 2 y 3. Ya hemos calculado entre la carga 1 y 2, ¿no es cierto? Y esa fuerza de atracción nos ha dado 1.8 newtons. Ahora, ¿cuál será el valor de esta otra fuerza? ¿Sí? A ver, no sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 1.2 newtons. ¿Está bien? Ustedes también vayan comprobando este valor. Bueno, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Un descanso de 10 minutos y luego vamos a resolver también con vectores este mismo ejemplo. 10 minutos, jóvenes.